Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología y Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando sobre los beta bloqueantes, los fármacos beta bloqueadores. Pero no solamente hablaremos sobre los beta bloqueantes como fármacos, sino que también hablaremos sobre los beta bloqueantes en la cardiopatía isquémica y también para el control de la hipertensión arterial. Así que no te pierdas el video porque va a estar muy interesante. Bueno, como les decía, hablaremos sobre los beta bloqueantes en los pacientes con diabetes y con cardiopatía isquémica. O sea, para ponerle más frijoles al gallo pinto y que esté más cargadito, vamos a hablar sobre el uso de beta bloqueantes en estas dos patologías. Como ustedes saben, los beta bloqueantes juegan un papel importantísimo en el control de la presión arterial asociada a los pacientes que presentan arritmias cardíacas, en el control de la angina. Así que también es importante en los pacientes con cardiopatía isquémica, pero siempre ha existido un debate sobre si el uso de los beta bloqueantes es correcto en los pacientes diabéticos. Existen cuatro grandes causas de mortalidad cardiovascular y estas van a ser la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, que es lo mismo que el colesterol elevado, y un hábito que es el tabaquismo. Gracias a Dios, el tabaquismo en las últimas décadas ha venido disminuyendo, o al menos eso dice la estadística, pero es un hábito que lo podemos dejar. El control de la presión arterial, el control de la diabetes y el control del colesterol es fundamental para los pacientes con cualquier patología crónica, puesto que el organismo es uno solo y si algo está mal, todo está mal. Es decir, no podemos controlar nuestra presión arterial si tenemos el colesterol descontrolado o la glucosa descontrolada y viceversa. Entonces, estas enfermedades generalmente van de la mano, se entrelazan, tanto la hipertensión, la diabetes, como el colesterol alto. Una aparece primero que la otra, pero generalmente se van a asociar, como vamos a aprender en el transcurso de esta clase. Es sumamente importante la prevención primaria en los pacientes diabéticos y definamos prevención primaria. La prevención primaria son todas aquellas medidas farmacológicas y no farmacológicas que pongamos en práctica para evitar que se produzcan un evento cerebrovascular mayor, llámese infarto cardíaco o derrame cerebral. Los pacientes diabéticos que desarrollan un episodio coronario agudo tienen mayor riesgo de mortalidad a corto y largo plazo. Tal es así que la incidencia de las enfermedades cardiovasculares entre los pacientes con diabetes mellitus es tan alta que actualmente se define la diabetes como un equivalente de enfermedad cardiovascular. El ser diabético equivale a ya tener alteraciones cardiovasculares. Cuando nosotros estamos en la consulta y estamos atendiendo a un paciente, es nuestro deber calcular el riesgo cardiovascular. Existen tablas que nos permiten calcular el riesgo cardiovascular y nos permiten definir en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto y muy alto. Pero como vemos en esta gráfica, no existen pacientes de riesgo bajo. Ya el paciente per se, por ser diabético, tiene un riesgo moderado. ¿Y cuando decimos que es riesgo moderado? Bueno, serán aquellos pacientes en edades menores de 35 años en diabetes tipo 1 y en menores de 50 años en diabetes mellitus tipo 2 con una duración de la diabetes menor a 10 años y que no tengan otros factores asociados como la hipertensión arterial, como el tabaquismo. Riesgo alto son aquellos pacientes con diabetes mellitus que tiene ya larga duración, defínase como aquella que tiene mayor o igual a 10 años de evolución, pero que todavía no presentan daño en sus órganos diana, es decir, no presentan lesiones a nivel renal, cardíaca ni cerebrovascular, pero que tengan otros factores de riesgo adicionales, como por ejemplo hipertensión arterial o dislipidemia. Y se considera de riesgo muy alto a aquellos pacientes con diabetes mellitus y con enfermedad cerebrovascular que ya están establecidas. Es decir, que ya existe un daño a órganos diana y que tengan 3 o más factores de riesgos mayores. Y el diabético tipo 1 de inicio precoz y de larga duración que tenga más de 20 años de evolución. Por eso es importante calcular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes porque de esta manera nosotros vamos a poder identificar qué paciente se beneficia del uso de aspirina y de estatina como prevención primaria para prevenir un síndrome coronario o enfermedad cerebrovascular. Pero ¿cómo estamos en nuestro país? ¿Cómo estamos en Nicaragua con respecto a la diabetes? Miremos lo que dicen las estadísticas oficiales, los datos estadísticos de las enfermedades crónicas. La diabetes ocupa el segundo lugar
solamente precedida por la hipertensión arterial. Pero como hemos dicho, la hipertensión arterial y la diabetes se entrelazan. El paciente hipertenso puede llegar a ser diabético y el paciente diabético tiene una gran asociación con la hipertensión arterial. ¿Qué dicen las causas de hospitalización global de la población general nicaragüense? Vemos que la diabetes ocupa el cuarto lugar y las causas de fallecimiento en general, veamos dónde está la diabetes, en tercer lugar. Entonces la diabetes siempre está disputando los primeros lugares tanto de causa de internamiento y causa de fallecimiento de nuestra población. Estas son las estadísticas de apenas los primeros 6 meses de este año 2022. Así que la diabetes y la hipertensión arterial es un problema muy importante de salud pública. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular para la aparición de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y per se para mayor mortalidad. Es la causa principal de muerte a nivel global, cerca de 1.4 millones de muertes de pacientes por año y tiene una prevalencia aumentada notablemente con la edad. En pacientes menores de 45 años se diagnostican hipertensos principalmente a poblaciones masculinas, pero entre los 45 y los 64 años de edad la relación entre hombres y mujeres prácticamente se iguala debido a que ya la mujer posmenopáusica pierde el efecto protector hormonal que le confieren los estrógenos y en mayores de 65 años, pues ahí la pirámide se invierte y son principalmente diagnosticadas hipertensas por primera vez las mujeres. Existe una relación recíproca entre la hipertensión y la diabetes mellitus. La hipertensión arterial se presenta entre el 20 y el 40% de los pacientes con síndrome metabólico, con prediabetes, en un 30 a 60% de los pacientes que ya están diagnosticados como diabéticos y cerca del 50% de los diabéticos tipo 1. Así que la hipertensión es un factor de riesgo importante en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, sobre todo en aquellos pacientes que son portadores de diabetes mellitus. El control estricto de la presión arterial pues se traduce en una reducción importante tanto del riesgo de mortalidad como de complicaciones relacionadas con la diabetes tipo 2. Así fue demostrado en el estudio STENOS 2, en el cual se hizo un control intensivo de los múltiples factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, el control de la diabetes y el control de la microalbuminuria y se tradujo en una reducción cercana al 50% de las apariciones de complicaciones diabéticas macro y microvasculares. Así que es importante controlar nuestra presión arterial. ¿Y qué dicen las guías? Las guías en la actualidad están apostando al uso de polipíldora, al uso de un fármaco que contenga dos o tres fármacos, por eso se llama polipíldora. ¿Qué te dice en el primer estadio? En el primer estadio se dice de que una vez diagnosticado el paciente se puede utilizar un comprimido que lleve IECA más un calcio antagonista o un diurético. Si no logramos controlar la presión arterial, pasamos al paso 2, que es una combinación triple en la cual vamos a añadir el calcio antagonista o el diurético en función de lo que hayamos elegido primero. Y en el tercer paso, cuando existe resistencia al control de la presión arterial y defínase hipertensión arterial resistente como aquella que requiere 3 fármacos, incluyendo entre ellas un diurético, se debe añadir espironolactona en dosis de entre 25 y 50 miligramos al día u otro diurético, bloqueador alfa o bloqueador beta. ¿Y qué papel juegan los beta bloqueantes? Considérese el uso de los bloqueadores beta en cualquier fase de tratamiento si hay una indicación específica. ¿Y cuáles van a ser esas indicaciones específicas? Insuficiencia cardíaca, angina, infarto del miocardio reciente o fibrilación auricular, o en aquellas pacientes jóvenes que planean gestar, que planean quedar embarazadas. Porque los beta bloqueantes son fármacos que se pueden prescribir para el control de la presión arterial gestacional o durante el embarazo o las complicaciones como la preeclampsia. Antes de iniciar a hablar del uso de los fármacos beta bloqueantes y la diabetes, es importante recordar el sistema nervioso autónomo. Recordemos también aquí que después de muchos años de diabetes también se ve afectado el sistema nervioso autónomo. Hay una enfermedad que se llama disautonomía secundaria a la diabetes, que también tenemos un video sobre disautonomía diabética en este canal y te invito a que veas el video. Las motoneuronas del sistema nervioso autónomo depende del origen y se subdivide en dos. El sistema nervioso simpático es aquel que se activa ante una situación de lucha o de huida y la rama parasimpático, que es aquello que me permite estar relajado.
Bueno, el simpático tiene su origen a nivel de la torácica 1 y la lumbar 2, por lo cual se conoce también como toracolumbar, mientras que la rama del parasimpático abarca los nervios craneanos del tallo cerebral aquí y a nivel del sacro 2 y sacro 4, por tanto se llama o se denomina cráneo sacro. Las neuronas del sistema nervioso autónomo se clasifican según el neurotransmisor que segreguen en sus botones terminales, así de que solamente existen dos neurotransmisores, la acetilcolina y la noradrenalina. Si segregan acetilcolina se van a llamar colinérgicos, mientras que si segregan adrenalina se van a llamar adrenérgicos. Pero debemos recordar algo, muchos de los llamados órganos blancos reciben inervación de los dos sistemas, lo cual se denomina dual. Y estos dos sistemas realizan acciones opuestas sobre los diferentes órganos. Los fármacos beta bloqueantes actúan inhibiendo el sistema nervioso simpático, el sistema adrenérgico, y estos efectos lo hacen a través de los receptores adrenérgicos, que son dos, el beta 1 y el beta 2. En el corazón, a nivel del nodo sinoauricular, podemos encontrar beta 1 y beta 2, pero aquí es importante aclarar que en función de qué receptores predominan en el corazón, predominan receptores beta 1 sobre beta 2 a nivel cardíaco, cerca de un 80% de beta 1 sobre beta 2. En el nodo sinusal tenemos beta 1 y beta 2 a nivel del nodo auriculoventricular, igual aurícula y los ventrículos. Eso permite que el corazón, bajo situación de estrés emocional o estrés físico, aumente el número de sus latidos y la intensidad de su contracción. Pero cuando yo estoy relajado o tranquilo, mi frecuencia cardíaca debe de bajar por esa inervación dual que tiene el corazón. Pero también encontramos receptores beta a nivel de las arterias, las venas, el músculo esquelético, el hígado y el páncreas, así como los riñones. Hablemos un poquito más específico, ¿qué es lo que hacen o cuál es el mecanismo de acción de los beta bloqueantes? Lo que hacen los beta bloqueantes es inhibir el sistema adrenérgico y de esta manera estabilizan el ritmo cardíaco y revierten el remodelado. Los receptores alfa y beta, pues bien, los alfa 1 se encuentran a nivel del músculo liso, en el músculo liso vascular. ¿Y cuál es su función? Lo que hacen es la contracción vascular, también habla sobre la glucogenólisis y inhibe la salivación. Los beta 1 predominantemente se encuentran a nivel cardíaco y esto lo que hace es el aumento de la actividad cardíaca, aumenta la frecuencia y aumenta la contracción. Y a nivel de los riñones específicamente se encuentra en las células yuctaglomerulares, lo que permite la liberación de la renina, que todos sabemos que la renina juega un papel predominante en el control o descontrol de la hipertensión arterial. Y los beta 2 se encuentran en el músculo liso bronquial y su efecto predominante es la broncodilatación. Si nosotros bloqueamos estos receptores beta 2, lo que vamos a hacer es que el bronquio se contraiga. Eso es importante recordar. Si queremos recordarlo como mnemotecnia, pues los beta bloqueantes, tenemos un corazón, un solo corazón. Beta 1 predomina a nivel cardíaco, mientras que los beta 2 tenemos dos pulmones, así que los beta 2 predominan a nivel pulmonar. ¿Cómo se clasifican los beta bloqueantes? Recordemos, los beta bloqueantes, su mecanismo de acción es bloquear los receptores beta y se pueden clasificar como no selectivos, aquellos que tienen igual afinidad sobre los beta 1 y los beta 2, y estos son el timolol, el propanolol, el nadolol, el sotalol y el pindolol. ¿Cómo puedo recordarlo? Pues utilizamos la mnemotecnia aquí, timoteo, prona, supiña. Timo de timolol, pro de propanolol, na de nadolol, S de sotalol y pi de pindolol. Después aparecieron los cardioselectivos. ¿Por qué son cardioselectivos? Porque son selectivos a nivel de los beta 1. Y estos son el celiprolol, el atenolol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol y esmolol. ¿Cómo puedo recordarlo? Se aman dos molos. C de celiprolol, A de atenolol, M de metoprolol, N de nebivolol, 2 o bisoprolol y molol de esmolol. Así pues, para que lo recuerden. Existen otra clase de fármacos que tampoco son selectivos, son no selectivos, porque tienen afinidad tanto para los beta 1, los beta 2, pero también sobre los alfa. Y esto es la betalol y carvedilol. ¿Y qué es lo que hacían los alfa 1? Los receptores alfa 1 eran aquellos que causaban la vasoconstricción. Así que al ser bloqueados, lo que generan es una vasodilatación. Así que estos beta bloqueantes tienen capacidades vasodilatadoras. Y esos son la betalol y carvedilol. Podemos recordarlo utilizando la mnemotecnia, la BB. P de la betalol y V
de carvedilol. Pero también en estos selectivos existen otros que también tienen propiedades vasodilatadoras, como lo son el celiprolol y el nebivolol. Y entonces se preguntarán por qué se ponen aparte. Pues porque estos son de segunda generación y estos son de tercera generación, el labetalol y el carvedilol. Así que si lo queremos recordar por generación, la primera generación fueron los beta bloqueantes no selectivos, igual afinidad para beta 1 y beta 2. La segunda generación fueron los cardioselectivos específicos para beta 1 y la de tercera generación son aquellos que tienen propiedades vasodilatantes, la betalol, carvedilol, celiprolol y nebivolol. En cuanto a su metabolismo, se excretan a nivel renal el nadolol, el atenolol, celiprolol y el sotalol. Tiene mecanismo dual, es decir, se metaboliza a nivel hepático y renal, los que llevan DO en su nombre, PIN2 de bisoprolol y PIN2 pindolol. Esto se metaboliza a nivel hepático y a nivel renal. Y el único fármaco beta bloqueante que tiene metabolismo eritrocitario es el esmolol. Así que la E es importante. ¿Cuál es el único fármaco beta bloqueante que tiene metabolismo eritrocitario? Es el esmolol. La clasificación de los beta bloqueantes, aquí también la podemos ver como no selectivos, cardioselectivos, y aquí tenemos la dosis máxima de dichos fármacos. Las contraindicaciones de algunos fármacos antihipertensivos. Aquí es importante también ponerle atención a esta gráfica. Los diuréticos diacídicos estarían contraindicados en pacientes que tienen enfermedad de gota, en aquellos con hiperuricemia grave. Tiene una contraindicación relativa en los pacientes que tengan síndrome metabólico porque se ha evidenciado que aumenta el riesgo de desencadenar diabetes, así como la intolerancia a la glucosa en el embarazo y la hiperpotasemia o el potasio elevado. Los bloqueadores beta están contraindicados en el asma, en cualquier grado de bloqueo AB o sinoauricular como primera elección lógico y en la bradicardia asintomática menores de 60. Tiene contraindicación relativa en el síndrome metabólico, en la intolerancia a la glucosa y en aquellos pacientes atletas y pacientes físicamente activos, porque generalmente esto manejan una frecuencia cardíaca más baja. Pero miremos que los beta bloqueadores no están contraindicados para su uso en los pacientes diabéticos. Los antagonistas de calcio podrían tener una contraindicación relativa en taquiarritmia, en las insuficiencias cardíacas, en las NIHA 3 o 4 y en edema grave de extremidades de miembros inferiores. Ya sabemos que los calcioantagonistas pueden tener ese efecto secundario, edema a nivel de los tobillos. Los antagonistas de calcio de tipo verapamilio y diltiazem, cualquier grado de bloqueo AB o sinoauricular, una disfunción grave de la fracción de expulsión menor de 40%, bradicardia con frecuencias cardíacas menores de 60 y podrían tener una contraindicación relativa en aquellos pacientes que tienen estreñimiento. Los IECA y los ARA2 estarán contraindicados en el embarazo, en los pacientes que sean alérgicos a ellos y en la hipercalemia con potasio mayores a 5,5. La utilidad de los fármacos beta bloqueantes tiene un papel importante en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, más que demostrado, principalmente por sus propiedades antiisquémicas, antiarrítmicas y antihipertensivas. Y se ha demostrado el beneficio de los bloqueadores de los receptores adrenérgicos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes son fármacos inotrópicos y cronotrópicos negativos. Disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la fuerza de contracción. Este efecto se debe al efecto inhibitorio sobre la hiperreactividad simpática. Esto lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Pero ¿de qué manera beneficia el que los beta bloqueantes disminuyan la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca disminuye el trabajo miocárdico, un miocardio que está lesionado por una isquemia, prolongando el tiempo de diástole. Recordemos que el corazón se perfunde en diástole, las arterias coronarias se irrigan en diástole. Y eso mejora la perfusión miocárdica. Hay una reducción del consumo miocárdico de oxígeno al disminuir el trabajo y también existe una vasodilatación coronaria cuando estamos utilizando beta bloqueantes que tengan esa función vasodilatadora. Otro de los mecanismos es que disminuye el umbral de taquiarritmias que son potencialmente fatales. Recordemos que las principales causas de muerte, principalmente en el infarto, en los primeros 30 minutos son las arritmias y los pacientes con cardiopatía isquémica también son propensos a presentar arritmias. Se ha demostrado que al igual que los IECA, los beta bloqueantes tienen beneficios en el remodelado del ventrículo izquierdo y en la disminución de la expansión del área de infarto. Pero ¿por qué la polémica del uso de los beta bloqueantes en los pacientes diabéticos? Tenemos que hablar sobre la hipoglucemia y cuáles son sus síntomas.
Los primeros síntomas en aparecer cuando los niveles de azúcar descienden por debajo de lo normal son los síntomas neurogénicos y tienen que ver con el compromiso del sistema nervioso autónomo. Pero bueno, en la hipoglucemia, ¿qué parte del sistema estaría afectado? ¿El simpático o el parasimpático? Pues la hipoglucemia es una condición de estrés por lo que se estimula el simpático, el sistema nervioso autónomo simpático. ¿Y qué es lo que hace el sistema nervioso simpático? Lo que hace son liberar sus neurotransmisores, la epinefrina, la norepinefrina, pero también estos tienen una vía de sección que liberan acetilcolina. La vía clásica, que es la que libera epinefrina y noradrenalina, son los causantes de los síntomas como la taquicardia, el temblor y la ansiedad. Son los primeros síntomas que va a presentar el paciente. Si la hipoglucemia perdura en el tiempo, aparecen los síntomas de la vía de excepción por liberación de acetilcolina. Empieza a aparecer sudoración y hambre. Y si la hipoglucemia es todavía mayor y perdura en función del tiempo, entonces ahí donde aparecen los síntomas neuroglucopénicos, que son aquellos síntomas per se por la disminución de la glucosa a nivel cerebral. Recordemos que el cerebro se nutre fundamentalmente de glucosa y es donde aparece el estado mental alterado, la confusión e incluso pueden aparecer convulsiones. Estos son los síntomas de la hipoglucemia o la glucosa baja en sangre. ¿Qué pasa si el paciente toma beta bloqueantes? Pues si el paciente está tomando beta bloqueantes, está bloqueado los receptores donde van a ejercer su acción la norepinefrina y la epinefrina. Por tanto, no van a aparecer los síntomas de taquicardia, temblor y ansiedad porque va a estar bloqueado el receptor donde actúa la epinefrina y la noradrenalina. Pero sí vamos a tener los síntomas que va a causar la vía de sección del simpático como sudoración y hambre. Y si la hipoglucemia es severa, el paciente va a presentar convulsiones o alteración en el estado de alerta. Por eso es que se dice que el uso de fármacos beta bloqueantes pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia, pero existe también otra condición que potencializa la hipoglucemia cuando estamos tomando beta bloqueantes y es que la epinefrina estimula a nivel del hígado, a nivel hepático, la gluconeogénesis, que es cuando por alteraciones metabólicas se rompe el glucógeno para producir glucosa y también altera la glucogenólisis, que es convertir el piruvato en más glucosa. Así que si este efecto no se está dando, vamos a potencializar la disminución de la glucosa en sangre, potencializando la hipoglucemia. El enmascaramiento de la hipoglucemia por el uso de beta bloqueantes fundamentalmente se presenta en aquellos pacientes que toman beta bloqueantes de primera generación y nosotros debemos sopesar riesgo-beneficio. Hablemos de los beneficios de los fármacos beta bloqueantes: reducción en la mortalidad, reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, mejoría de los síntomas clínicos de los pacientes con insuficiencia cardíaca, mejoría de la función ventricular en la cardiopatía isquémica. Y todo esto ha sido demostrado por una serie de estudios como el CIRBIT-2, donde se valoró el bisoprolol, el Copérnico con el carvedilol, el MERIT en insuficiencia cardíaca, donde se estudió los beneficios del metoprolol succinato y el SENIORS con el nebivolol. Todo esto le ha dado una recomendación clase 1 a nivel de evidencia A para el uso de fármacos beta bloqueantes. Los beta bloqueantes reducen, por tanto, la mortalidad y la prevención secundaria. Veamos qué es lo que nos dice este estudio realizado en Corea, donde se analizaron 25.255 pacientes sometidos a revascularización miocárdica post-infarto del miocardio, ya sea por intervención cardíaca percutánea o por la realización de bypass y se dio un seguimiento mínimo de 3,5 años. En esto lo que se pretendía estudiar era si el paciente se beneficiaba del uso prolongado de beta bloqueantes y se analizaron pacientes que estaban tomando beta bloqueantes por más de un año, que representaba el 78.4% frente a aquellos pacientes que tomaban beta bloqueantes por menos de un año. Los estudios demostraron que en los pacientes que tomaban beta bloqueantes por más de un año después del síndrome coronario había disminución en la mortalidad total, en la recurrencia del infarto, en el internamiento o rehospitalizaciones y en eventos combinados. Por tanto, el resultado fue una reducción del 19% del riesgo de mortalidad por todas las causas a favor del tratamiento con beta bloqueantes por más de un año. Hablemos sobre la diabetes y los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes no están contraindicados y se ha demostrado que mejoran el pronóstico a largo y mediano plazo, pero sí hay que tener precaución: fármacos no cardioselectivos y pueden tener efectos sobre la glucemia, así que pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia y estarían contraindicados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también en la claudicación intermitente. Esta es la clasificación de hipoglucemia
Y es cierto que define hipoglucemia leve como disminución de la glucosa menor de 70, pero en los pacientes que ya son diabéticos pueden presentar síntomas de hipoglucemia incluso con glucosa por debajo de 80 miligramos sobre decilitro. ¿Cada cuánto se deben modificar los betabloqueantes? Es una pregunta bastante frecuente. Pues bueno, los fármacos betabloqueantes se debe duplicar la dosis a un periodo no menor a 15 días según la tolerancia del paciente. Si el paciente tolera esa modificación y no se le baja mucho la presión arterial, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La relación de la diabetes y la cardiopatía isquémica. La morbimortalidad a largo plazo deriva principalmente del desarrollo de trastornos vasculares ateroscleróticos en los pacientes diabéticos. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes tipo 2 y existe evidencia de que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de padecer un síndrome coronario agudo en comparación con aquellos pacientes que no son diabéticos. La diabetes mellitus es un factor de riesgo para la mortalidad cardiovascular en los pacientes con disminución de la fracción de expulsión presente en la cardiopatía isquémica. En conclusión, los fármacos beta bloqueantes son fármacos seguros. Su uso en los pacientes con diabetes mellitus en los últimos años ha aumentado el uso de beta bloqueantes con propiedades vasodilatadoras como el labetalol, el nebivolol y el carvedilol. Y hablando específicamente del nebivolol, ha demostrado que tiene un efecto más favorable para la disminución de la presión arterial central, la rigidez aórtica y para la disminución de la disfunción endotelial. No tienen efectos adversos en el riesgo de diabetes de nueva aparición y tienen un perfil de efectos secundarios más favorables que los beta-bloqueantes clásicos, incluidos aquellos efectos secundarios en la función sexual en los pacientes masculinos jóvenes. En un estudio clínico autorizado se ha demostrado que el bisoprolol, que el carvedilol y el nebivolol mejoran los resultados clínicos en los pacientes que sufren insuficiencia cardíaca. Bueno, esta ha sido mi ponencia del día de hoy. Espero que sea de utilidad para ti y tu práctica clínica diaria. Si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo ahí, que siempre lo respondemos. Y muchísimas gracias por seguir nuestras redes sociales. Te invito a que nos sigas en YouTube, en Instagram, en Telegram, en TikTok y en Kuwait. Así que estamos en muchas redes sociales. Por favor, suscríbete y dale like a nuestro canal. Gracias.